Nunca planeé enamorarme de él, ni siquiera pensé que sucedería. Después de todo, ¿quién se enamora de su propio maestro? Pero la verdad es que no elegimos a quien nos acelera el corazón. A veces el destino tiene una extraña forma de ponernos frente a las lecciones que más duelen y dejan la huella más profunda. Ese primer día de clase, cuando entró en la sala, algo dentro de mí cambió. El sonido de su voz pareció atravesarlo todo. Era firme, pero dulce. Y cuando me miró por primera vez sentí que todo mi cuerpo reaccionaba. Un escalofrío me recorrió la piel y se quedó ahí, atrapado, como si mi cuerpo hubiera reconocido el peligro antes que mi mente. El problema era que él no era solo un hombre, era mi maestro. Y yo era la estudiante que se prometió a sí misma nunca cruzar la línea. La sala estaba llena. El sonido de voces y risas se mezclaba con el zumbido del viejo ventilador que giraba lentamente. Estaba distraída, hasta que él entró. Toda la sala pareció cambiar. El aire se volvió más ligero y tranquilo. Caminó hacia la mesa, dejó los libros y empezó a hablar. Su voz sonaba segura, tranquila, y cada palabra parecía elegida con precisión. Intenté apartar la mirada, pero fue imposible. Algo en él me atraía. La forma en que sostenía la tiza, la forma en que me sonreía de reojo al explicar algo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron un segundo, algo hizo clic. Fue breve, pero lo suficientemente intenso como para sentir que su mirada no era como las demás. En ese instante, sin darme cuenta, comenzó mi historia. Con el paso de las semanas, cada clase parecía más larga y a la vez más corta. Deseaba que el tiempo se detuviera cuando explicaba algo y me miraba directamente, como si solo me hablara a mí. Era firme, exigente, pero había algo en su forma de corregirme que me dejaba sin aliento. No era solo atención, era un tipo de cuidado diferente, uno que me confundía. A veces me quedaba después de clase con cualquier excusa, una pregunta, una tarea, una frase del texto. Pero en el fondo, solo quería quedarme. Y él me lo permitió. La sala estaba en silencio, solo el sonido lejano del reloj y el ligero roce del papel mientras escribía algo. El olor a café, el roce del viento en la cortina, su respiración contenida. Todo conspiraba para hacerme olvidar que estaba mal. Fue una tarde lluviosa cuando todo empezó a cambiar. Estaba sola, esperando a que corrigiera mi ensayo. Se acercó, me quitó el libro de la mano, y mientras leía un pasaje en voz alta, nuestras manos se tocaron. Fue un roce leve, casi involuntario, pero el efecto fue devastador. Mi corazón se aceleró, el aire pareció evaporarse y no sabía si retirarme o quedarme. Él también se detuvo un momento, como si luchara contra algo. Me miró largo rato y dijo en voz baja, «Esto es peligroso». Pero la forma en que lo dijo, la pausa antes de la palabra, la mirada en sus ojos, todo sonaba a invitación. La lluvia golpeaba con fuerza contra la ventana, el olor a tierra mojada llenaba el aire, y en ese instante supe que algo dentro de nosotros había traspasado los límites. En los días siguientes intentó evitarme. Cambiaba el tono en clase, no respondía cuando intentaba iniciar una conversación, pero su silencio solo intensificó mis sentimientos, hasta que una tarde decidí ir a su despacho. Cuando entré estaba solo, apoyado en su escritorio con la luz del atardecer entrando a raudales por la ventana. Me observó en silencio durante unos segundos, como esperando a que dijera algo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con seriedad. «Porque ya no puedo fingir». Respiró hondo y sentí su peso en el aire. Dio un paso hacia mí, luego otro. Se detuvo tan cerca que pude sentir el calor de su aliento en mi piel. Por un instante el tiempo se detuvo, y cuando llegó el beso fue como un terremoto silencioso, lento, intenso, lleno de todo lo que no podíamos expresar. El primer beso fue el más largo de mi vida. No porque durara mucho, sino porque sentí que todo el mundo cabía allí. El miedo, el deseo, la culpa, el alivio. Él dudó, pero no se detuvo. Yo temblaba, pero no me apartaba. Cada roce era una guerra entre lo que debíamos y lo que queríamos.
El sonido de la lluvia afuera se mezcló con el de nuestra respiración agitada, y el resto del mundo simplemente dejó de existir. Fue el tipo de beso que no necesita palabras para decirte deseo, pero también el tipo de beso que, en el fondo, ya lleva una despedida. Después de ese día todo cambió. Se distanció. Durante la clase evitaba mirarme, pero bastó un instante, una mirada rápida, y supe que recordaba. Su cuerpo recordaba. A veces nuestros caminos se cruzaban en los pasillos, y ese segundo de silencio era más intenso que cualquier palabra. El deseo no desaparecía, simplemente permanecía oculto como una brasa encendida bajo las cenizas. Y cada vez que lo veía intentando fingir que no había pasado nada, comprendía cuánto luchaba contra el mismo fuego que ardía en mí. El último día de clase me llamó para hablar. Dijo que estaba pidiendo un traslado. Habló con calma, sin mirarme a los ojos, intentando sonar firme, pero le temblaba la voz. Dejó un libro en la mesa y dentro una nota. No todos los amores están destinados a durar. Solo vienen a enseñarte a sentir. Cuando salió de la habitación, me quedé ahí, con el libro en la mano, sintiendo las lágrimas caer. Porque en ese momento me di cuenta de que me lo había enseñado todo, menos a olvidar. Hoy, cuando pienso en él, lo que más recuerdo no es el beso, ni las palabras, ni la caricia. Es el silencio. Esa pausa antes de decir mi nombre, la mirada que decía todo lo que el mundo jamás podría oír. Quizás estuvo mal, pero era real. Y hay verdades que solo el deseo puede revelar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado un amor que sabías que no podía durar? ¿Un amor que te enseñó más de lo que te hirió? Cuéntamelo, porque aquí, cada historia prohibida merece ser contada.